Muy buenos días, quiero testificar para la honra y la gloria de mi Padre Celestial, donde en profecías pasadas el Señor me venía diciendo su santa palabra, que le orara mucho y le clamara, porque el enemigo me quería ver destruida. Que orara mucho por los míos, porque él estaría poniendo enfermedades y muchas cosas más. Pero el Señor me decía que no me preocupara, porque él todo me lo proveería. Y así ha sido, hermanos. Y como el año pasado, finalizando año, uno de mis hijos tiene 13 años. Él empezó presentando unos dolores de cabeza. Ya ocurrió la ciencia médica. Los médicos me decían que mi hijo era una migraña. Mandaron unos medicamentos, él empezó a tomarse esos medicamentos, pero cada día él le avanzaba más y más. Es tanto así que ya en diciembre, casi ya finalizando sus estudios, él se desmayó en el colegio y lo llevé al médico. El médico me dijo que él se tenía que seguir tomando sus medicamentos y que le iban a hacer un seguimiento con un neurólogo. Pero mi hijo cada día se agravaba más. El 16 de febrero mi hijo ya se agravó demasiado. Se daba golpes con las paredes en su cabeza y me pedía que lo ayudara. A las 3 de la mañana lo saqué de aquí de mi casa para la clínica. Deciden sacarle un TAC. Por medio de ese TAC se dan cuenta que mi hijo lo que tiene es una masa en su cerebro. El médico inmediatamente cuando salió me dijo: mamá, ¿usted sabe que hay un Dios? Clámele a ese Dios y sea fuerte. Y le contesté al doctor, le dije: sí señor, claro, yo sé que sí, que hay un Dios grande y es un Dios vivo, que para él no es nada imposible. Yo sé que mi Padre Celestial me sacará a mi hijo en victoria, porque así es su palabra. Y así fue, hermanos, que fue remitido al hospital departamental de acá de Villavicencio Meta. Le sacaron una resonancia magnética, arrojó que mi hijo no era una masa, sino era un tumor cerebral que él tenía en su cabeza. Tumor de 7 centímetros, .10 era el tumor que él tenía. Fue algo muy duro. Y sí, el 20 de febrero lo operaron de ese tumor. Él duró casi 3 meses cuidados intensivos en la UCI, donde cada día los médicos no me daban. Todos los días me decían: mamá, cada día es más imposible. Usted tiene que estar preparada para lo peor. Mi hijo le dio neumonía estando en la UCI, sobre sus pulmones. De ahí fue desconectado 6 veces, que él vivía por esas 9 máquinas. O sea que ya me llamó la pediatra. Me dijo que el niño definitivamente tenían que hacerle una traqueostomía y una gastro, que iban a hacer lo último por él, porque ya no lo podían dejar más entubado ni más conectado a esas máquinas. Antes de que cerraran la iglesia, yo volví a asistir a la iglesia y el Señor me habló que no me preocupara porque era Él y que yo iba a tener esa gran bendición que tanto anhelaba. Y así ha sido, hermanos, que a mi hijo le hicieron esas 2 cirugías, esa traqueostomía y la gastro cuando lo alimentaba. Y a los 3 días mi hijo empezó a evolucionar. Mi hijo respiraba ya sin las máquinas. Y es así, hermanos, que hoy en día ya mi hijo lo tengo en mi casa, ya mi hijo camina, bendito sea el Señor. Esto lo quiero testificar para la honra y la gloria de mi Padre Celestial y engrandecer el nombre de Él. Y a esas palabras que Él le permite dar a la hermana María Luisa, esto lo he testificado para honrar y engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy quiero testificar para honrar y glorificar a nuestro Dios, diciendo que en anteriores profecías el Señor me había dicho que no temiera por mis seres amados, porque Él los tenía, cada uno de ellos, en su mano, guardándoles y protegiéndoles, y que yo no temiera porque Él iba a estar siempre a su lado. Es así, hermanos, como llegó toda esta situación de pandemia, y en casa mi hermano y mi cuñada, quienes son asmáticos, resultaron contagiados con COVID-19. Mi abuelo, que tiene 90 años, resultó contagiado. Mi abuela, con 86 años y con una enfermedad pulmonar crónica, resultó también contagiada. Y mis tías, quienes son sus cuidadoras, también resultaron positivas. Mis primas asmáticas, hermanos, también. Uno de mis tíos estuvo muy grave, hermanos, pero el Señor no permitió que las cosas pasaran a mayores. El Señor se glorificó. El Señor hizo grandes obras en medio de mi vida y la vida de mis seres amados, Señor, porque yo también estuve con los síntomas y mi mamá, que es hipertensa, también estuvo con los síntomas. Sin embargo, sus resultados salieron negativos, aunque estuvimos en estrecho contacto directo con mi hermano, con mi cuñada, con mis abuelos, con mis tías, hermanos. El Señor se glorificó y yo veo hoy en día su promesa cumplida, porque a todos ellos el Señor los sanó. También testifico, hermanos, que el Señor me había dicho: y por aquella varona a quien tanto amas, no temas,
síntomas. Aunque ella tendrá grandes dificultades de salud, yo estaré con ella. Y aunque piensen que es el final de sus días, yo me glorificaré, la sanaré y la restauraré. Mi abuela resultó contagiada por COVID, pero ella ya venía con unos antecedentes de enfermedad de Alzheimer que estaba presentando. Sin embargo, pues realmente no era muy notorio, pero con toda esta situación del confinamiento, mi abuelita resultó teniendo unos ataques nerviosos y esa enfermedad se empezó a agudizar, y es así como mi abuela empezó a presentar muchos síntomas y tuvieron que hospitalizarla. Tengo que decirles, hermanos, que mi abuela hace parte de la religión tradicional y ella vivía furiosa conmigo porque yo me había cambiado de religión y siempre me lo reprochaba. Yo tenía que evitar a toda costa tener conversaciones que se trataran de nuestra religión porque ella se ponía furiosa conmigo. Sin embargo, hermanos, un día que yo la fui a visitar sentí la necesidad en mi corazón de imponerle manos, y yo lo hice, hermanos, y yo sentí el respaldo del Señor. Y cuál fue mi sorpresa cuando mi papá llegó a casa a decirme que mi abuela me había mandado a buscar para que yo orara por ella. Y hermanos, es así como desde ese momento yo voy y le impongo manos, y yo he visto cómo el Señor la ha sanado. Yo le pongo a ella las meditaciones y ella escucha contenta y ya no me reprocha absolutamente nada, sino que antes, por el contrario, me pide que no deje de orar por ella. Con ese testimonio quiero honrar y glorificar a nuestro Dios, porque sus obras son grandes y poderoso es el Señor. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Testifico para darle la honra y la gloria al Dios Altísimo, el Dios Eterno, el Dios Viviente. Yo tengo un sobrino que le habían puesto brujería, llevaba mes y medio que estuvo en la UROS, lo sacaron de allí con muchas dificultades porque el dictamen de los médicos, porque no encontraban qué mal era, vomitaba. Fue tan crítica la situación de él que ya estaba en un estado muy mal. Le dije, escuche la predicación, le dije, mire, se bajan todas las predicaciones, enseñanzas, meditaciones, Dios lo va a libertar, Dios lo va a sanar, porque es Dios manifestándose. El apóstol, la hermana María Luisa, fui allí, estuve escuchando las predicaciones junto con él, doblé rodillas en el momento de la oración, le pedí a Dios que tuviera misericordia en ese momento, que hiciera una obra, la voluntad de mi Señor. Fue tan duro porque tenía la fiebre a 40, le quitó la fiebre, tenía vómitos, le quitó los vómitos, unos tumores que tenía en todo el cuerpo, parte del cuello, la boca deforme, la vista. Conforme terminó la predicación, las oraciones, quedó sano, quedó limpio, hermanos, está alentado. La honra y la gloria es para Dios, testificado de la grandeza y el poder de mi Señor. Testifico para darle la honra, la gloria y la alabanza a Dios. Hermanos, cuando declararon la emergencia sanitaria en el país donde resido, la empresa para la que trabajo decidió que sus empleados trabajaran desde sus casas vía remota, permitiéndonos continuar con nuestras labores como si estuviéramos en la oficina. Yo me sentí muy feliz porque al estar en mi casa no iba a exponerme al virus. Pero el día 18 de marzo, ya estando trabajando desde casa, me comentan que una de las personas con la que convivo tenía los síntomas del COVID-19 y que además había estado en contacto cercano con un familiar que había dado positivo. En su momento me preocupé, ya que el médico que la vio nos informó que debíamos estar en cuarentena los siguientes 14 días y que si ella daba positivo, todos tendríamos que practicarnos el examen. Yo lo que hice fue orarle al Señor para que tuviera misericordia de mí y de las personas que convivían conmigo, y aún más que no permitiera que esta persona saliera positiva al COVID, que fuera solo una pequeña gripe o solo un resfrío, ya que si yo me llegaba a enfermar iba a estar sola, porque mi familia no vive en este país. Y además yo misma soy la que preparo mis propios alimentos y que las personas que me rodean no tenían ningún vínculo cercano a mí. Yo le abrí mi corazón al Señor y en la oración les puse muchas cosas más. Así fue, hermanos, que cuando llegó el resultado fue negativo, cumpliéndose una vez más la promesa del Señor, ya que Él en profecía me decía que no me preocupara si venían tiempos difíciles, que Él iba a estar conmigo y que escucharía mis oraciones, y así fue. También el Señor me ha dado un descanso al estar trabajando desde mi casa. Ha quitado molestias de mi cuerpo, ya que cuando iba a la oficina tenía muchos dolores de cabeza y el médico me decía que era estrés laboral, que necesitaba unos días de descanso.
pero el Señor me los ha dado, ya que desde mi casa trabajo tranquila y puedo también cumplir con los objetivos propuestos por mis jefes. Hermanos, que el Señor los bendiga. Quiero testificar para la honra y la gloria del Señor, que en estos tiempos que estamos viviendo, el Señor ha hecho grandes obras en mi vida y en mi hogar. Antes de la pandemia, el Señor me hizo grandes promesas. Una, que nunca nos iba a faltar el alimento, que no me preocupara tanto por las deudas, que Él todo lo iba a proveer. Y así ha sido, hermanos, hemos tenido en abundancia, las deudas ya no existen. Incluso mi varón ha tenido que rechazar algunas propuestas laborales, ya que es imposible poder cumplir con más responsabilidades. En mi trabajo, normalmente en los meses de julio y agosto, siempre mengua, pero este año he trabajado 3 veces más de lo normal. El Señor ha hecho una gran obra en mi hogar, como también me lo había prometido, pero lo que les quiero compartir es la gran obra maravillosa que ha hecho en uno de mis hijos. Él conoció la iglesia desde niño, pero en la adolescencia pensó con rebeldías y vicios. Pero el Señor me había prometido que lo estaría libertando, que dejara en sus manos, que Él haría la obra y que me iba a sorprender. En el mes de junio mi hijo me comentó que estaba leyendo la Biblia y orando. Por supuesto que me sorprendí y que Dios le había cumplido una promesa. Me comentó lo sucedido, pero me dijo: no te preocupes, mami, porque el Señor me dijo que en ese momento yo le orara, que Él lo iba a solucionar, que me daría paz. Y así ha sido, mami, porque tengo una paz, me decía. En la enseñanza que dio el hermano Carlos Alberto Baena sobre el orar con fe, mi hijo me comentó que lo había hecho tal cual el hermano le enseñó. Y a los 2 días Dios le dio lo que él le había pedido. Pero también, ya hacía unos meses, estaba con dolor en la espalda. Fue cuando me llamó sorprendido en ese momento, porque yo no estaba en casa en este momento. Un día que había escuchado una meditación de nuestra hermana María Luisa, en la cual ella ora por las enfermedades de los huesos. Él oró junto con ella y le pidió al Señor. Y fue ahí que sintió una cosa, me decía: el dolor se fue, mamá, no me duele más. De ese momento, cada día lo veo más y más entusiasmado. Incluso está compartiendo las enseñanzas con sus amigos. Su primo está sorprendido y le pregunta a su madre: «Mami, ¿Dios puede hacer eso?». Y su madre le contesta: «Sí, puede hacer eso y mucho más». Todo esto lo quiero testificar para la honra y la gloria del Señor.